bienvenidos a otra entrega de sondeo, como siempre. El buen provecho, el deseo de un buen provecho para los amigos que están a esta hora con nosotros en el almuerzo o ya en la parte de sobremesa o en el cafecito, ¿verdad? Y como siempre, hoy venimos cargados de muchísimos temas, como está el panorama, tanto internacional como local. Sí, está Y lleno de incertidumbre. de incertidumbre y de expectativa, sobre todo la parte de la incertidumbre en el plano internacional. Dice justamente el periódico, el Diario Libre, perdón, el principal titular, que los ataques a Irán dejan al mundo en un estado de gran incertidumbre. Y no es para menos, no es para menos, porque bueno, Estados Unidos usó más de 30 misiles Tomahawk, ¿verdad? Irán dijo en las Naciones Unidas que prepara respuesta. Mientras tanto, el presidente Donald Trump lanza advertencia: paz o tragedia. Ahora, ¿cuál de las dos cosas? ¿Paz? Fíjate tú que Donald Trump se está desdiciendo en lo que fue su propuesta política. Claro. O sea, su brújula política está cambiando radicalmente. Desde que durante la campaña, que era improductivo participar en guerra y que él iba a sacar a los Estados Unidos de la guerra, y decía, o sea, cuando yo fui presidente iba a sacar... Claro, efectivamente, tú lo describes muy bien. Él se desdice de lo que fue, de lo que fue su discurso de campaña, pero también, Danilo, como resaltaban algunos, lo que fue realmente su accionar durante su primer y cuestionado mandato presidencial. No, y él reivindicó eso, que él sacó a los Estados Unidos de varios conflictos. Guerra. Sí. Y se llegó a pensar, a demostrar y a resaltar por demás, que a pesar de mucha gente estar defendiendo a los demócratas, no solamente en el pasado reciente, sino en el pasado más para atrás, había quedado demostrado que los demócratas, que supuestamente eran los manos suaves de Estados Unidos, sin embargo, las intervenciones y muchísimas de las acciones bélicas a nivel internacional habían ocurrido durante sus mandatos, no así de los representantes del Partido Republicano. Y Donald Trump, como republicano al fin, había justamente mantenido, y para los fines, se había proyectado como una especie de pacifista o pacificador. Por lo menos, fíjate, evaluar lo productivo o improductivo del conflicto. Este conflicto no solamente pone más desequilibrio en el plano mundial, sino que tiene impacto en los Estados Unidos, porque Trump ha actuado sin permiso del Congreso. Bueno, en la parte institucional. Claro, sin constitucionales. Pasándole por encima, como ha sido su accionar, a todo. Con el Comité de Seguridad, él no consultó nada de eso, el Comité de Relaciones Exteriores. O sea, lo hizo él solo, ni el Congreso, ni el Comité de Seguridad, ni nadie. O sea, una decisión personal. Cosa que, por eso te digo, va a tener un impacto tanto en lo nacional como en lo internacional. En lo internacional, en el plano económico, ya tú sabes, si se cierra el famoso canal aquel que... El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, ¿qué se llama? Estrecho de Hormuz. Que realmente por ahí es donde pasa el petróleo que viene de la... Casi el 60% el 60% del petróleo que consume incluso esta parte del mundo. Es por ahí que pasa. Entonces, esto automáticamente va a tener una repercusión a nivel internacional, y hasta estos rincones de la tierra, tan apartados de donde están ocurriendo aquellos acontecimientos, puede sentir los efectos económicos, porque ahorita nos suben el petróleo, nos suben todo. Ya subió el petróleo en los Estados Unidos. Ya subió en Estados Unidos, pero entonces... Ahorita también va a subir aquí. Exacto. Entonces imagínate, la repercusión de aquella guerra o de aquellas incursiones. Oye, Estados Unidos atacó a Irán, les mandó una especie de bombas que tienen ahora, que hacen una perforación. Entonces, como tú sabes que a veces se esconden por allá,
Ah, mira, esa nave que mandaron ellos para allá, eso es silencioso para los fines, Sí. no, los radares no la captan, o sea, burla los radares Sí, inclusive. y vuela a una gran velocidad. Exacto. Entonces, esa nave tira unos vejigazos para allá, entonces esas bombas, tiró 2 bombas. Eso tiene una perforación, ella perfora y después explota allá abajo, Sí. de 60 metros. O sea, si hay un búnker, la idea es que si esta gente está escondido, como generalmente acostumbran que tienen sus depósitos allá abajo para esconderse, si esa bomba coge para allá abajo, a 60 pies para allá abajo, realmente se encuentra con el búnker. Sí, se dice que subterráneo está el laboratorio de enriquecimiento nuclear. Para conseguir nivel de uranio que sea efectivo, hay que enriquecerlo por lo menos un 80%. Se dice que el programa iraní solamente ha llegado a enriquecerlo hasta el 60%. Quieras o no, evidentemente es un problema, pero para los Estados Unidos, que si tú lo miras en los últimos 50 años, le fue muy mal en Vietnam, le fue muy mal en Afganistán, le fue muy mal en Irán. Han producido desestabilización en la región porque la primavera árabe fue una agenda de la CIA que le salió muy mal porque derrocaron gobiernos pro-occidentales para poner a los musulmanes. Claro. Solamente en Panamá y en Grenada es que le ha ido bien a los Estados Unidos. Entonces, Como tú dices, el desequilibrio, porque en esos lugares donde había, yo recuerdo Gaddafi, todos esos sí, jeques de por allá, en su momento, no eran jeques, eran dictadores y demás, sí, pero de todo un poco, pero que él entraron, Estados Unidos hasta logró derribarlos. Entonces, ellos eran los que mantenían el equilibrio, eran pro-occidentales. exacto, pero cuando Estados Unidos los derrumba, lo derriba, entonces ha venido el desequilibrio y nadie ha puesto ni paz ni tranquilidad Sobre todo porque ni control en la región. porque los grupos religiosos han tomado el control. Por ejemplo, Irán es una república islámica que no concita el mismo interés en el resto de los países musulmanes porque ellos no son árabes. Entonces, ellos son Exacto, persas. no son árabes. No, son persas. Entonces los árabes no se sienten, me refiero a Egipto y otros grupos, no se sienten tan inclinados a formar alianza estratégica con ellos. Pero ya China, que sí tiene mucho interés en Irán, ha dado voz de alarma. Claro. Entonces, uno no sabe en qué puede esto terminar, Ujú. pero en nada bueno puede ser. No, Y no. además, Danilo, si hay el temor de, yo no voy a decir de que se desate una guerra nuclear, sino que los elementos nucleares se desaten ellos mismos Sí, después de claro, haber sido erosionados en su momento. Ujú. Imagínate lo que eso puede, uno se pone a leer y a ver en retrospectiva los acontecimientos aquellos cuando se tiraron las bombas de Nagasaki, Hiroshima y Sí, demás, los efectos mortíferos, cómo aquellas zonas fueron destruidas, las epidemias que provocaron aquellas cosas y la contaminación medioambiental que eso produjo en aquel tiempo. Entonces, señores, y ya como estaba tan avanzada la ciencia, la tecnología y los depósitos de guerra que esta gente tiene, si esas cosas se esparcen sin control en un momento determinado, sí. yo no sé lo que pueda pasar. Pero además tú no sabes cómo desequilibra la balanza de poder. Por ejemplo, ya en toda Europa y en todo el mundo, varios países dicen que Estados Unidos no es un aliado confiable. Por ejemplo, el fracaso de la reunión del G7, donde Trump se fue sin terminar, tanto Canadá como Gran Bretaña han preferido formar una alianza entre ellos. Esta alianza Canadá-Gran Bretaña crea por sí mismo unas líneas de equilibrio que no benefician exactamente a Estados Unidos. Japón ya no se siente tan animado
a seguir la relación con Estados Unidos. Y parece estar inclinándose hacia China. Si China y Japón liman sus asperezas y sus conflictos centenarios, entonces eso crea un equilibrio distinto en todo el Oriente, todo Asia. Entonces tú no sabes por dónde va a salir la cosa. ¿Hacia dónde va a quedar Sí, esto? ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? Esa es la gran interrogante. Y por eso la incertidumbre, como dice el periódico, el titular del periódico de hoy, la incertidumbre que hay actualmente en el mundo, no se sabe qué puede pasar. No. Señores, y si Trump está tomando estas medidas, que son definitivamente medidas que tienen sus repercusiones no manejables, ¿hacia dónde es que nos va a llevar esto? El mundo va a ir a parar con decisiones tomadas por un solo hombre, porque si tú me dijeras, bueno, es un equipo Cuando Estados Unidos está acostumbrado a de especialistas, de asesores que toman estas decisiones en cuarto frío y teniendo el control de lo que están haciendo y de lo que están decidiendo o proyectando la mejor decisión o las consecuencias de las decisiones que pueden tomar. Pero si esto es una salida que se le ocurre a un solo hombre, que no se lleva ni de asesores, que no se lleva ni de los órganos institucionales o que le pasa por encima, señores, esto puede terminar muy mal. Y cuando tú hablas con la gente de uno que vive en los Estados Unidos, lo primero que te salta es con que la economía está muy mal allá. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos para avanzar un poco, vamos a ir con los primeros comerciales de el primer corte comercial, y entonces volvemos para retomar en el plano estrictamente local una serie de temas que tenemos ahí. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, también. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Vamos a ver en qué queda el asunto de RD Vial que debía arrancar en el día de hoy. Primero, ahí también se siente incertidumbre. Sí, ese es otro caso. Sí, de qué puede pasar ahí, habida cuenta de que hoy comenzaban la parte suave, la parte supuestamente de instrucción, de educación ciudadana. Inducción, educación, todo. La parte suave, y que para ir orientado, porque otras veces era, por lo menos hay que reconocer que otras veces era de sopetón que te decían las cosas. De sorpresa. Mire, ahí no se puede entrar, ahí no se puede doblar. No se puede doblar por ahí. Y te metían las multas de una vez, Sí. sin tú saber que eso ya, que eso que no se hacía, ahora se hace. Por lo menos se anuncia. Pero por lo menos se anuncia y se trata de educar. Ahora bien, yo quisiera saber qué es lo que van a educar cuando haya una situación caótica y cuando hasta ahora, a simple vista, no se ha ido a la raíz del problema o a la razón fundamental del caos que se origina aquí a todas horas, que ya no hay hora pico, todas son pico. Sí, sí. ¿Verdad? Ay. Entonces, es que hay una sobrepoblación de vehículos en las calles y que esa sobrepoblación de vehículos en las calles provoca los taponamientos porque las calles ya resultan estrechas, porque las calles con tanta gente y tantos carros y gente, a unos a pie y otros montados dentro de los carros, las calles no dan abasto. Hay una sobrepoblación y que no se ha ido, como yo dije, a la raíz del problema. Es la creación de un sistema eficiente, un sistema masificado de transporte de pasajeros y de cargas. No, Luis, y se registran anomalías, tú dices, la gente caminando, los carros y los coqueros. Por ejemplo, frente a una Danilo, plaza... pero no te vayas a los coqueros antes de... No, pero oye, frente a la plaza comercial de la Churchill, hay un haitiano que tiene su triciclo ahí. Si tú te paras ahí, porque hay un letrero que dice no estacionar, te ponen una multa. Te ponen una multa, pero al haitiano no. al coquero no le pueden decir que se mueva de ahí. No, no. Que se mueva de ahí, no pueden decirle. Tú se lo dices pero lo mismo pasa con los puestos de motoristas que se paran en cualquier esquina. La parada de motores. Y la parada de motores que no se ponen los vehículos así, alineados, sino a lo largo, que eso es contraviniendo la ley de cogiendo tránsito. Cogiendo un carril. No, no, bueno, y los 50 metros de la esquina. De todas maneras, yo insisto en la raíz del problema, que es que hay primero tenemos un sistema ineficiente. Yo te decía ahorita fuera de cámara, y lo digo por mis hijos, por tus hijos, todos los que tenemos hijos, que a su vez ya tienen familia, o incluso algunos que son más pequeños, estudiantes todavía en algunos casos, que también, si los dueños pueden, le compran su vehículo, le compran su carrito, para que vayan a la universidad o vayan a su trabajo, los que pueden hacerlo. Los que no, bueno, van en un motoconcho, van en cualquier cosa o se van a pie, si no es muy lejos. Pero el asunto es que en la casa donde hay 4 personas, hay 6 carros, 4 para los hijos, 4 personas o 4 hijos. Entonces, un carro para cada hijo, el carro de la esposa y el carro del dueño de la casa o del señor de la casa. 5 y 6 carros en una casa, porque si existiera un sistema de transporte que tú coges en una esquina o a unos pequeños metros, tú coges el transporte, sea el autobús, sea el microbús o sea el metro, pero aquí eso no funciona. No. ¿Tú me entiendes? Funcionan los sitios masificados por ahí, donde vienen los trabajadores y se montan en el metro, hacen una fila, porque ya hay que hacer fila para coger el metro. Entonces, así puede más o menos, pero donde no hay metro, que es la mayor parte de la ciudad y de las ciudades del interior, sencillamente las calles son caóticas. Sí, que debemos referir que el metro ya se ve como la gran solución, pese a que en principio poco éramos los que lo apoyamos. Ahora bien, ese importante medio de transporte no se le está dando mantenimiento y se están deteriorando significativamente. No se están haciendo o no se han hecho a tiempo las inversiones sucesivas que había que hacer para que el metro fuera al ritmo del crecimiento poblacional y de la demanda de ese servicio, que se ha reconocido que fue de las mejores cosas que pudo haberse hecho y decidido aquí en el país,
en uno de los últimos gobiernos, específicamente en el gobierno del presidente Fernández, y que no se hicieron las inversiones y se hizo, o sea, y se le dio la continuidad a esas inversiones, que fue específicamente en el gobierno de Danilo Medina, que se fue mezquino con ese seguimiento. Claro. Y después ha habido un seguimiento también Danilo debió llegar a hacer el tramo hasta lo que se está haciendo ahora debió haberse hecho en el gobierno de Danilo Medina. Pero bueno, no se hizo. Yo insisto que por una situación político de mezquindad. Obviamente. Pero que ahora se ha quedado corto también porque se ha hecho una cosita nada más. Ha sido por falta de recursos o porque ha habido ineficiencia en la parte operativa, en la parte ejecutiva de los encargados de continuar este proyecto. Se ha anunciado 50.000 veces la línea 2 del metro, que va del 9 hasta los Alcarrizos, pero bueno, lo que se ha hecho un pedacito allí. Y que no termina porque... Y que no acaban de terminar, y ahora hay cuestionamientos de que si también eso hay que derribarlo otra vez, porque hay unos problemas técnicos. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, lo que sería catastrófico. Entonces, bueno... porque hay un dinero invertido. Exacto, hay un dinero invertido. Pero de todas maneras, se ha sido ineficiente con la continuidad y tímido en las inversiones con esto, ¿verdad? En este gobierno, a pesar de que se ha cogido mucho préstamo, no se han invertido sobre todo en esas grandes obras. Según lo que sostiene Andy Dauager y sus argumentos, yo me leo sus artículos, el nivel de inversiones públicas ha bajado significativamente. No, ha bajado, no solamente él, otros economistas lo han planteado también. Entonces se han hecho muchas pequeñas obras. Yo escribí en días pasados que ya en el tema electoral, político electoral, cuando el asunto se meta ya en sus buenas o en sus malas, en la parte electoral. Que uno prefiere que sea que vienen muchos despilfarros y muchas cosas y a veces muchas desacciones. El asunto es que es verdad que se han hecho muchas pequeñas obras, pero está faltando una gran obra material del gobierno, de las gestiones del presidente Luis Abinader. Y hay gente que se está precipitando, Luis. Por ejemplo, tuvieron que ser la gente que usa el mirador, que llamó la atención porque estaban convirtiendo un tramo del mirador en un basurero, un botadero de desechos. Pero eso lo estaba haciendo el ayuntamiento. Sí, entonces, ¿cómo es posible que el ayuntamiento, primera vez en la vida, que a una gestión municipal que por demás se le ha querido dar la rimbombancia de que ha sido exitosa y qué sé yo qué cosa, eso hay que verlo todavía, tan exitosa que de ahí ha querido saltarse a un proyecto presidencial. Justamente ahí... A destiempo por demás. Yo creo que muy a destiempo porque queda tantas cosas que hacer. Entonces tú encuentras a Carolina de que supervisando la frontera. En un avión supervisando la frontera y metida en cosas que no se corresponden realmente. Exacto. Porque tú te estás adelantando. No, bueno, así como algunos se van en un helicóptero a pasearse por ahí, ella coge un avión para coger para la frontera a supervisar por allá. Cosas que no son y de a su ver, competencia. hablar de muro y qué sé yo qué. Mientras tanto, ahí tenemos, ya que no, sin soltar el otro tema, pero agarramos este de refilón, ahí tenemos director en la zona colonial, donde está, ahí tiene ella que ver, Carolina, tiene que ver el ayuntamiento como tal y tiene que ver el Ministerio de Turismo, que se ha embarcado dos instituciones al mismo tiempo, que se han metido en un proyecto. Mira, eso que tú ves, eso no es una piscina para que los turistas se bañen, ni que la gente que vive en la zona colonial se bañe. No. Eso es una tubería rota que está tirando todo ese aguacero ahí. En una calle destruida. Es una calle destruida, que eso tiene todos los años del mundo. Casi de cuando yo era chiquito, para no decir que cuando la gestión de ellos comenzó, que han roto por todos los lados la ciudad nueva. Es una zona que yo no visito particularmente. No es difícil. Yo he ido 2 veces allá abajo, desde hace qué sé yo cuántos años. 2 veces. Una fue que el Instituto Duartiano, tú tuviste que ir recientemente también, porque... y tuve que ir a una reunión de la Academia de Ciencias, y la vuelta que tuve que dar... Yo fui al Instituto Duartiano porque me iban a ser miembro de honor de esa institución,
y bueno, pues debí acudir allá. Y ya fui más advertido de otro día. Sí. Lo otro que fui fue el segundo, que no vuelvo más por ahí hasta que no arreglen eso. Y yo estoy seguro que el gobierno se va a acabar y eso no lo van a terminar. No. Pero bien, Parece fue que el no. aniversario del Listín Diario, Ajá. que yo le dije a Miguel Franjul, justamente en este estudio donde él vino a grabar su programa, yo le dije, Miguel, el aniversario del Listín Diario, hay que celebrar la fecha, el acto de aniversario, hay que hacerlo en otra iglesia, no lo pueden hacer en la catedral, porque a la ciudad universitaria, no, a la zona colonial no se puede ir. Dice, es verdad, eso lo vamos a tomar en cuenta. Porque ese día, oye, Danilo, yo me perdí dando vueltas por ahí. Porque o sea, entonces no tiene señalización, tú te metes por eso. Me metí, después que di muchísimas vueltas, primero queriendo salir a la catedral, no pude. Entonces me tiraron por un sitio que salí, qué sé yo dónde. Después, qué sé yo cómo pude caer en la Mercedes, pero de la Mercedes, ya yo para donde iba era a irme, ya yo era en dirección contraria a la que tú querías. Era queriéndome salir de allí. Sí. Danilo, yo fui a coger allá por la mella ya está en sentido contrario, y después que yo, tú no te imaginas la lucha que me dio, y cuando me metí por una, volvió y me tiró, entonces, y me tiró allá abajo otra vez, y era para salir al Parque Independencia, tratando de salir al Parque Independencia para desaparecerme de por ahí. Y bueno, no pude ir al aniversario del periódico Listín Diario, porque ellos cometieron, repito, el error de efectuar la fecha, la parte religiosa, oficiarla en la catedral. Señores, por allí no se puede andar. No. Pero ¿cuántos años tiene eso roto? Y de eso debería preocuparse. Entonces, Carolina. Y no ese tipo de cosas, debería haber una coordinación entre las compañías que están trabajando allí, el Ministerio de Turismo que se ha metido en eso, que yo no sé si es por un negocio que hay, qué cosa tiene que ver con familias, esas roturas, esas inversiones que se están allí, y la compradera incluso de casas monumentales, ¿cómo se llama esto? Coloniales, patrimoniales. De valor patrimonial, y esos grandes proyectos que tienen que ver con pasar un puente de aquel lado y también con asignarse o que le asignen oficialmente el asunto de los terrenos de la Marina, anterior Marina de Guerra y actual Armada Dominicana, para mandar la Armada, yo no sé para dónde, que se arme para el lío después, para donde la manden. O sea, todas esas cosas que no están claras todavía, pero que envuelven un gran lío económico, de grupos y de familias y de cosas, ¿tú me entiendes? Que no son ni tan santas ni tan buenas ni para el Estado, ni para el pueblo, ni para, en definitiva, el fisco nacional. Todo ese gran paquete que solamente un grupete de aprovechados o de liosos son los que son responsables de todo eso, porque envuelve tanto la cadena el enredo allí es tan grande que termina en una ineficiencia en los servicios, en este tipo de cosas. Entonces, yo quise poner esa foto para que se viera las cosas que se están dejando de hacer o que se están prolongando en el tiempo, complicándole la vida a los dominicanos, a los capitaleños, y por demás poniendo en juego el presupuesto nacional. Cierto. ¿Tú me entiendes? Y por demás también la propia eficiencia del gobierno dominicano. Ese es el punto. La eficiencia, porque ven acá, no se metan en tanta cosa, por Dios. No. Ayer estaban inaugurando el malecón de Jaina. Bueno, Jaina tendrá su malecón. En la parte oriental, frente a la Armada, también tiene su malecón. Qué sé yo, ¿quién tiene su malecón? Puerto Plata tiene su malecón. No, bueno, y se está planteando un supuesto malecón deportivo. Bueno, está bien, desde un punto de vista, pero bueno, terminen una serie de cosas que están a medio talle y después que terminen esas, cojan las otras. Y si el tiempo no le dio, bueno, les reconocemos las que ya hicieron, por Dios, y las que proyectaron, que la haga otro, que la haga otro, ¿verdad? Pero no queramos hacer todo al mismo tiempo. Por demás, pequeñas obras que aun cuando resuelven un problema, probablemente, un problema a ese entorno, yo pienso que a largo plazo lo que viene siendo dejar una impronta de gobierno para que al presidente Luis Abinader lo recuerden como el gobierno hacedor,
¿Cómo era que decía el presidente? Dijo en un momento que quería que lo recordaran como el gobierno transformador. Sí, algo así. Presidente, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso porque para que no se repita el asunto del cambio, que hubo una promesa y compromiso de cambio, y el fuñido cambio eso ha cambiado alguna cuanta cosa, pero hay otra que la ha cambiado al revés. Entonces, asimismo, el asunto del gobierno transformador, tengamos cuidado con eso, para que la transformación no sea una transformación al revés y entonces le haga unos daños ahí que tengan que ver con la historia. Hay que cuidarse, hay que tener cuidado. Porque el asunto sigue siendo que no es importante cuando cómo se comienza, sino cómo se termina. Sino cómo se termina. Presidente, como amigo suyo se lo digo. Hay que tener cuidado con eso para que se salga por la puerta ancha de la historia. Se lo digo, presidente. Es un consejo. Vámonos, director, es un consejo también. Vámonos a la pausa y volvemos. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo. Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, seguimos entonces. Hay una gran cantidad de cosas que tenemos ahí, incluyendo algunos videos que el director nos tiene. Bueno, mira, no quiero que lo del metro lo comenzamos ahorita y no lo terminamos. No ha terminado lo de R de Vial. Sí, pero no solamente eso, lo de Vial y lo del desvial también, que fue aquel intento. Bueno, no fue intento, se llegó había de hecho, fue José Joaquín Puello, vamos a ver, eso lo vamos a ver ahorita.
el doctor José Joaquín Puello. Fue el robo de unos cables y de unos materiales que tenían que ver con la construcción justamente de la segunda línea del metro. Y no fueron unos cables que se podían meter en un bolsillo, eso había que sacarlo en un camión. No, fue un asunto que eso estaba almacenado, Danilo. De los almacenes. Hubo una combinación allí con un ex empleado del metro y un que tenía que ver con el almacén donde estaban. Señores, no fueron unos alambritos que se llevaron. Fue una cantidad de cosas que costaban más de 300.000 euros. Multiplíquese los 300.000 por qué sé yo a cómo está el euro. 62 al 60 y pico está el euro. Entonces, multiplíquese eso por dónde andaba ese robo ocurrido en el metro de Santo Domingo, que es con materiales que tenían que ver con la continuación de esta obra que es esperada por demás por hora. Entonces, tenía que tener una conexión muy especial allí para que esto se pudiera dar, porque los materiales estaban en los almacenes. Y había que meter un camión. Tener acceso a los almacenes, meter un camión y sobre todo también tratar de conducir esto hasta los muelles, porque esto lo iban a llevar, Danilo, lo iban a embarcar para China. Es un negocio bien organizado donde hay una banda que se encargaba de estas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que se den estos casos? Realmente, ya escuché esta mañana que le habían cantado medida de coerción. A esa gente a esa gente hay que ejemplarizar con ellos. Sí, señor. Ejemplarizar con ellos, porque ustedes se acuerdan cuando se puso de moda aquí, aunque tenía mucho tiempo, pero se puso en un momento que era más acentuado, el estar robándose las tapas, estar robándose las llaves, los pedazos de puente, la parte metálica de los puentes, o los bienes públicos y privados, donde quiera que había un hierro mal puesto, y si no tan mal puesto, bien puesto. Las estatuas. Entonces, y las estatuas y todo, convirtiéndolo en material exportable, a llenar un camión, un furgón, con material que supuestamente, señores, robando alambre de las sedes, robándole los alambres, los cables a las telefónicas, para convertir aquello en material exportable. Algunos sinvergüenzas que estaban viviendo de esto. Igualito que el caso que se da todavía, como no, eso no ha terminado, de robarse las piezas de los vehículos, los adornos de los vehículos, robárselos y establecer un mecanismo de comercialización a través de empresas establecidas y que son una especie de mampara que se surten con los materiales que le roban al público y que una cadena de vendedores o de buscones se encargan de comercializar. Y como hay un mercado establecido, porque como hay quien compre, hay quienes suplan, ¿verdad? Y hay a quien robarle, porque en cualquier sitio que tú dejes mal puesto, y a veces no tan mal puesto, tu vehículo le llevan un pedazo. Entonces, a veces eso logró también sus conexiones con algunos indiferentes de la policía. Conexiones de todo, porque aquí siempre hay conexiones para todo. Obviamente. Entonces, esos negocios tienen que ser rotos. Por donde usted los rompe, usted le da duro por el bolsillo, por donde le duela. Y por donde más duele, olvídese que es por el bolsillo. O por el bolsillo, o por otro tipo de consecuencias, que es la cárcel, que vayan a parar detrás de los barrotes. Por eso, Danilo, a unos ciudadanos que creo que eran guardia una vez, que eran militares una vez, hasta el día que se metieron en rojo y encontraron otros que los metieran en el color que le correspondía y le aplicaron, llevándolo a la justicia, le aplicaron consecuencias. Ya condenaron recientemente, creo que a 15 años de cárcel.
vamos a suponer que puedan ellos, por un buen comportamiento, qué sé yo, qué cosa, que logren zafarse de 5, de los 15 que le echaron. Pero vamos a meterle 10 en la costilla. Sí, y entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar de eso? Lo más importante de todo eso, después de esa decisión, que ya esto tiene que ser como una especie de sentar jurisprudencia, si se quiere, o ejemplo, por lo menos, con este caso, es que debe no solo divulgarse los nombres de esos ciudadanos que fueron ajusticiados, digo, no arrancaron la cabeza, sino llevados a la justicia y aplicándole lo que le correspondía. Fueron enjuiciados. Fueron enjuiciados, no ajusticiados, enjuiciados. Que se lea esa decisión en todos los destacamentos militares y policiales. Las fortalezas y los destacamentos, fortalezas militares y destacamentos policiales, para que sirvan de ejemplo, de lección, que sirvan de contén. Señores, lo que le pasó a esto no puede pasar a nosotros. Entonces, para cuidar su pellejo, ustedes no van a volver o van a cometer cosas como esa, porque pueden algún día caer en el gancho y ser presa de la autoridad y de la justicia. Entonces, eso hay que difundirlo. Yo no sé todavía cómo se llaman esa gente, Danilo, yo no le conozco la cara. No, debería difundirlo. Eso hay que difundirlo. Sí. La parte más importante de esa decisión es que hay que difundirlo en los cuarteles. Señores, miren, mírense en ese espejo, ponerle un espejo. Ponerlo como espejo en los recintos militares y policiales. Se lo digo en criollo, léanse eso, que le lo digan los comandantes que leen las órdenes aquellas y que le digan, para que no se jodan, excúsenme el término, ¿verdad? Pero hay que decirlo así en criollo, para que no. Entonces, mírense en ese espejo. Eso es lo bueno que puede tener eso. Si no, olvídense que vuelve a lo mismo. Aquella vez yo, cuando el asunto de Jorge Blanco, el enjuiciamiento que hubo, que yo cosas, digo, la parte buena que puede tener esto es que puede servir para que otros se vean en el espejo. Se vean en ese espejo. ¿Qué pasa? Que primero, fue injusto muchas de esas cosas que se hicieron y el trato que le dieron a Jorge Blanco. Tercero, una prueba de eso fue que el propio Balaguer dijo que él cometió un error en enjuiciar a Jorge Blanco. Y tercero, lo mismo se siguió haciendo después. Y quién sabe, porque las piñas no eran a 27 pesos, que iba como que era. 50. No, a chele como la ponían aquella vez. Ya. Y después, ¿qué pasó? Ay Dios, ¿qué pasó? Hoy se acuerdan de toda la gente, familia, hermanos, relacionados, yo qué, de cierto gobierno que no hace mucho que pasó por ahí. Ustedes no se acuerdan. Los hermanos, los cuñados, las hermanas, lo que yo qué. Ustedes no se acuerdan de eso. El presidente no lo sabía. Lo peor todavía. Y el presidente no lo sabía. Y lo peor es que él lo diga. Entonces se cometió aquella vez la barbaridad con el presidente Jorge Blanco, pero no sirvió para nada, ni sirvió en muchos casos, o en algunas cosas, no sirvió tampoco a lo de los familiares aquellos. Ese caso todavía no acaba de concluir el asunto, no acaba de ventilarse. ¿Tú te acuerdas del vedetismo y el aparataje y toda la cosa? Y bueno. Esa es parte de la historia patética nuestra. Parte de esa historia. Por cierto, la procuradora está muy serena. Qué bueno, parece que ya el asunto que se le atribuyó de vedetismo, muchas cosas, era hasta que llegara a la posición. Bueno, llegó a la posición, entonces ahora ya haya entendido que el asunto ya llegó mantenerse. Y qué bueno, aplaudamos esa serenidad con que se han estado manejando las cosas. Pero la mujer está coronando una carrera. Claro. Y yo creo que ella es bastante inteligente para saber. Eso es bueno. Pero bien, vámonos, director. Yo creo que nos queda una pausa. Sí. Vamos hacia ella, director. ¿No queda pausa? Ah, bueno, pues haberlo dicho antes, hombre, pero si así... Seguimos. Pues seguimos entonces. Esta mañana hubo un rebú ahí de
se decía que eran 2 policías, No, era pero un después de que policía. no, que es un policía y un Y civil. un civil. Bueno, pues muertos los 2, culpables. Bueno, la preferencia en un turno, que los 2 que tenían la preferencia, o los 2 tenían el turno, no sé. Y entonces los 2 murieron. Y la intolerancia La para ceder el intolerancia, es lo que quería resaltar. Esa intolerancia, ese querer llevarse todo por delante, el no dar oportunidad al otro, no cederle el paso al otro, aun cuando le corresponda a usted el turno, el paso, la oportunidad, el privilegio, qué sé yo. Ese es el paso Cédaselo al otro. Los otros días, el día pasado, la semana pasada, venía un tipo tocando mi bocina. Es un área donde no se puede correr mucho, que es la calle Tano Hermosén. Entonces yo me hago a un lado, lo dejo que se vaya. Y lógicamente, cuando nos encontramos los 2 en el semáforo, porque por más que tú corras aquí, el Sí, tránsito... claro. Entonces yo me paro paralelo a él. Él baja al cristal para insultarme y yo me quedé como si no fuera conmigo. Claro. Dijo todo lo que quiso y se cansó y se quedó viéndome. Yo estaba impasible. Claro, porque ven acá, tú tienes la conciencia de vida. No eran los tiempos en que tú te podías desmontar, le dabas 3 patadas, como tú sales especialista en la materia, aquella cosa que te enseñaron los orientales, pero ya no es necesario, No, pero porque además no. te dijeron, eso úselo mientras usted pueda usarlo, Sí. o úselo solamente en casos de muy extremas, En caso extremo. en casos extremos. Entonces tú tienes la tolerancia, la paciencia, la prudencia. Entonces eso es lo que hay que hacer. Sí. Eso es lo que hay que aplicar. Y es una lástima que suceden esas desgracias, por un acto de intolerancia. Claro, entonces es así. Porque, ¿qué te digo yo? Mira, yo he recibido muchísimos consejos de mis hijos en algún momento, porque hay cosas a veces que tú pierdes la chaveta, pero porque entonces yo o nosotros nos encargamos como padres de uno irle bajando la velocidad, los decibelios a los hijos. Sí. Mira, hay que coger las cosas y plantearle. Recientemente hubo una situación que tiene que ver con algunos temas del campo. Entonces mi hijo menor que está afuera por allá, entonces yo le hago saber, dice, pero yo supongo que ya la persona debe estar presa, usted debe estar, que sé yo qué cosa. Entonces yo le digo, mira, así pensaba yo cuando tenía tu edad. Pero ahora uno tiene que sopesar un poco más las cosas. Entonces, tú lo que haces es que rodea todo, crea todas las condiciones. Yo pienso igualito que tú, pero lo único es que no actúo como quizás tú estás pensando ahora. Sí. Entonces, el asunto está en coger las cosas un poco más frías. Entonces tú programa lo que tú vas a hacer. Y como dice la expresión, a que tú lo agarras bajando. Sí, la bajadita. Como La decía uno. bajadita. Y entonces así. Entonces, bueno, nada, pero bueno, la intolerancia, Danilo, por eso ocurren muchas desgracias. ¿Qué incapacidad tiene la gente para poder echarse un cubo de agua fría en la cabeza y llevar la serenidad? Porque mira ese caso, tú te echas a un lado con todo y eso, al tipo le molesta, entonces porque tú lo desarmaste. Sí. Pero también le molesta. Entonces, oye. lógicamente, por más que él corrió, llegamos al mismo sitio. Yo me paro paralelo. Claro. Entonces él quiere Yo feliz, toco sí. mucho la bocina porque a mí no que nadie me enseñó, sino yo entiendo que esa cosa la pusieron ahí para usarla. Sí, aquí hay que tocarla. Tú aquí, lamentablemente, Para que no se te meta este es uno de los países donde más se toca bocina. Yo soy uno de los que toco mucha bocina porque a veces cuando voy al interior, que me dice mi hijo, papi, pero tú sí tocas bocina. Y digo, sí, porque yo cada vez que veo que hay un motorista que yo sé que se puede desplazar para acá, yo prefiero tocarle aunque sea una bocinita y avisarle que por ahí va un vehículo y que no se me meta a la izquierda y que entonces me lo tenga... Y cuando tú ves uno que está saliendo, que dice para, y tú ves que él no se paró, que va a meter, tú le tocas bocina. Claro, entonces hay Pues que no tiene defenderse remedio. a través de la bocina. Un bocinazo, entonces usted por lo menos... bueno, pues yo en algunos casos hay una fila larga y yo veo que se pueden meter o se están metiendo del otro lado y entonces yo toco bocina. La idea es que el que esté adelante le toque al otro y al otro y que entonces, bueno, incluso hasta los AME o los DGC, que cuando no te quieren dar paso, dura
10, muchísimo. ¿cuántos minutos ahí? Entonces, tú le tocas bocina a ver si... Entonces, ¿qué pasa? Que el que está delante de ti, si tú le tocas bocina, entonces comienza a hacerte señas, o pásame por arriba, o qué sé yo. Señor, usted lo que tiene que tocarle al otro de adelante. Entonces, esa cadena de bocina hace... Es una ola. En oleada, entonces eso hace que el que esté taponando el tránsito adelante tome una decisión, sea el policía o sea el que esté en medio. Pero no, entonces se lo cogen el pleito para ellos. Qué barbaridad. No, aquí es una cosa tremenda. Casi se nos acaba el tiempo, pero él dice, bueno, antes de que se nos acabe, no se nos puede acabar sin que digamos esto. Él publica aquí, Inés Aispun le dedica su columna con mucha preocupación y nosotros nos sumamos a esa preocupación. Le quieren mochar un pedazo, lo voy a decir así en criollo, amputarle el corazón al Jardín Botánico para ampliar la calle, la Avenida Colombia. Sí, eso es un crimen. Eso es un crimen ecológico, esa ecología, si cabe el término. Porque, señor, lo que está hecho, déjenlo hecho. Lo que ustedes no hicieron y no estén en capacidad de hacer, no lo dañen. Vamos a respetar las obras que fueron ideadas, que fueron diseñadas con la cabeza, no con los pies, como las medias coronas, que era lo único que se hacía con la cabeza para vestir los pies, las medias coronas. Pero hay las grandes obras diseñadas por especialistas, por ecologistas, diseñadores, conservacionistas, todos esos istas que no eran exhibicionistas solamente o nada más, sino otro tipo de istas. Realmente respetemos eso, señores. Esas obras se hicieron en los gobiernos del doctor Balaguer y son pulmones de la ciudad. Claro, claro. Le quitamos un pedazo. Hay un espacio aquí le quitamos un pedazo al Centro Olímpico para ampliar las avenidas, la qué sé yo, pero pues para parqueo, entre otras cosas, un pedazo para parqueo. Le quitamos al Centro Olímpico, que es el corazón de toda esa zona. Imagínate, si no se hubiese hecho aquí el Mirador Sur en su momento, el Mirador del Norte, el Mirador del Este, si no se hubieran hecho esos pulmones de la ciudad, ¿qué hubiese sido de la contaminación ambiental, del monóxido de carbono? ¿Cómo estuviera la gente? No pudiera ni respirar aquí en esta ciudad. Entonces respetemos eso. Que se inventen otra cosa. Vamos a ponerle un techo a la Avenida Colombia, vamos a poner otra calle arriba en cemento, arriba, en columna, vamos a ponerle otra cosa arriba, pero dejemos ese bendito botánico, dejémoslo así, no le mochen un pedazo. Que es un espacio ecológico y es un espacio de estudio también. Exacto. Bueno, rechacemos eso, va a ver que ya ahora va a haber que hacer, ya va a ser la cosa, la marcha verde que se hacía. ¿De qué color será ahora? Cruzada. Una cruzada. Ahora sí tiene sentido el verde. Ahora sí, pero si no verde, porque entonces no se entiende que fue la Fuerza del Pueblo que lo hizo. Vamos a hacer una rosada también, o de qué color le ponemos. O marrón o lo que sea. No, marrón es muy oscuro, el color más cosa como ¿cómo se llama esto? Amarillo no va a ser porque se va a parecer a las sombrillas amarillas. ¿Qué color? Mamey, un color mamey, que sea como más anaranjado. Pero va a haber que hacer otra caminata aquí. Sí, así es. Ya para otras cosas. Defendamos el botánico. El botánico. Director, disponga ya de este asunto y nosotros nos vamos, que hoy es viernes.